oncoplastía de mama. Ya todos sabemos que la resonancia es bastante sensible para la detección de tumores mamarios porque se basa en la angiogénesis que tienen estos tumores y de ahí, con la inyección de medio de contraste, podemos detectar y determinar la afectación de la glándula mamaria. Se va a realizar en un resonador que no tenga menos de 1.5 Tesla, es decir, 1.5 en adelante, en una antena dedicada a mamas y que tenga de por lo menos 4 a 30 canales. Vamos a poder ver las proyecciones en lateral, axial, coronal. Podremos estudiar planos anteriores, medios y posteriores, donde aquí tiene una gran utilidad la resonancia. Las secuencias bases van a estar en un T1, T2, secuencias de difusión, inyección de medio de contraste y todas las demás, pues bueno, son secuencias extras y reconstrucciones que hace el mismo equipo. De las secuencias básicas tendremos el T1 con o sin saturación de grasa, que es muy bueno para la morfología de las lesiones. Tendremos el T2 que nos va a detectar lo que es la presencia de líquido o edema, así como vemos ahí el ejemplo de un quiste. Y vamos a tener lo que es la sustracción post inyección de medio de contraste. Eso es importante porque en la resonancia todo capta y aquí se va a sustraer lo que es el tejido glandular normal de una lesión maligna. Como se ve, la mama derecha no tiene ninguna intensidad de señal de captación, sin embargo, encerrado en círculo, en la izquierda se ve una lesión extensa que correspondía a una neoplasia. Se harán reconstrucciones en planos de máxima intensidad, eso es una secuencia angiográfica donde vamos a priorizar lo que es la vascularidad y vamos a ver la lesión en 3 dimensiones, muy útil para dar al cirujano una idea de localización y tamaño de la lesión. Tendremos lo que son las curvas de intensidad de señal, donde en azul tendremos el realce persistente. En rojo tendremos aquellas lesiones que captan mucho contraste pero que tienen un lavado rápido y en amarillo o verde tendremos la curva tipo meseta. Eso se representa en estas 3 curvas que ustedes ya están acostumbrados a ver, donde en la curva tipo 2, meseta y tipo 3, lavado, estarán la mayoría de las lesiones malignas. ¿Qué rol va a tener la resonancia en lo que es la oncoplastía? Vamos a determinar multifocalidad, multicentricidad, va a ayudar al cirujano a definir lo que serían unos márgenes ideales. Vamos a detectar una segunda lesión, ya sea en la misma mama o en la mama contralateral, y además vamos a poder determinar cierto grado la respuesta a terapias neoadyuvantes. Determinaremos multifocalidad y multicentricidad. ¿De qué manera? Hablamos de multifocalidad cuando tenemos 2 lesiones que se encuentran a una distancia de menos de 5 centímetros o en el mismo cuadrante. Y tendremos una patología multicéntrica cuando tengamos lesiones que se encuentren en diferentes cuadrantes o a una distancia mayor de 5 centímetros. En este caso es una femenina con un diagnóstico de una neoplasia en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. Vemos la lesión biopsiada, sin embargo se observa una segunda lesión en el cuadrante superior interno, una distancia de aproximadamente 1.4 centímetros. Vemos, como les dije, secuencias de T1 se ven hipointensas, T2 igual hipointensas, difusión y la secuencia MIP que les va a decir a ustedes realmente localización exacta. Podemos ver la angiogénesis, que es muy típica de las lesiones malignas. Eso lo vemos usualmente siempre que hacemos un MIP o reconstrucción. Y este caso era una neoplasia multifocal. En esta paciente que tenía una biopsia de una lesión en región periareolar interna, vemos que en el cuadrante inferior interno, tercio medio, hay una segunda lesión. Aquí podemos identificar la lesión biopsiada periareolar y en el cuadrante inferior externo había de igual manera una tercera lesión. Vamos a valorar nuestros MIPs, medimos la distancia y vemos que hay una distancia de aproximadamente 8 centímetros entre 2 de las lesiones y estamos ante una patología multicéntrica. Podemos determinar lo que es una neoplasia sincrónica, que es aquella que se va a presentar en el mismo momento del diagnóstico o hasta 3 meses después de haberse producido el mismo, y pudiéramos determinar lo que es recurrencia o recidiva de la lesión. En este caso observamos 2 lesiones hiperintensas en un MIP que correspondía a una neoplasia bilateral sincrónica.
Vamos cada vez que haya un diagnóstico de malignidad a estadificar la axila. Aquí no vamos a hablar de la morfología de los nódulos linfáticos, sino que sabemos que la axila va a estar implicada en la gran mayoría de las neoplasias mamarias y va a ser un factor predictivo de lo que es la sobrevida de la paciente o la recurrencia de la enfermedad a distancia. Y la axila va a estar envuelta y va a depender ya sea del tamaño del tumor, su localización y la manera en la que se diagnosticó. No es lo mismo una neoplasia pequeña vista por imágenes que una lesión palpable. La axila va a estar compuesta por grasa, nuestro paquete vasculonervioso, los planos musculares, donde el pectoral menor será nuestra referencia, así como los nódulos linfáticos. Vamos a ver que el pectoral lo va a delimitar externos nivel 1, posterior nivel 2 y medial y superior nivel 3. Esto es muy importante porque aquí podemos estadificar adecuadamente lo que es las adenopatías axilares. En este caso, una paciente con una enfermedad de Payet llega con una adenopatía axilar con corteza marcadamente engrosada. Se realiza caracterización histológica con un diagnóstico de una metástasis y un carcinoma ductal infiltrante de mamas. Se realiza la resonancia para tratar de ubicar lesión dentro del tejido glandular y vemos que hay una lesión que tenía 0.7 centímetros, al igual que como se pueden ver las adenopatías marcadas. Esta lesión se biopsió por sonografía con diagnóstico de un carcinoma ductal infiltrante. Esta femenina de 39 años llega por estas adenopatías axilares marcadas que se biopsiaron y dieron el diagnóstico de una metástasis mamaria a la axila. Sin embargo, por mamografía o sonografía no se lograba identificar las lesiones. Se realiza una resonancia en la cual de igual manera no se logran identificar lesiones a nivel del parénquima glandular, evidenciándose sí las adenopatías nivel 1 y nivel 2, aunque no se hablan en ese corte ahí. Y esta paciente fue diagnosticada de inicio como un carcinoma de mama oculto. En lo que es la invasión a los planos profundos, que es donde la resonancia tiene su mayor ventaja sobre otras modalidades, vamos a tomar en cuenta los planos musculares, tanto el músculo pectoral como serratos e intercostales, y vamos a ver realmente qué tanto se acerca esa lesión al músculo pectoral. En este caso es una neoplasia extensa que va desde la región retroauricular hasta los planos profundos. Sin embargo, señalado en las flechas rojas, se logra identificar una interfase de grasa que divide la lesión de los planos musculares, por lo que se diagnostica aquí como una no invasión al músculo pectoral. Y si se fijan, se ven adecuadamente las adenopatías nivel 1 y posteriores al músculo pectoral nivel 2. Esta es la secuencia MIP que les dije que va a priorizar tridimensionalmente las lesiones y vamos a ver cómo esta respeta planos profundos, al igual que le da una idea tanto al oncólogo como al cirujano del tamaño y volumen de la lesión. La intensidad de señal que les mostré anteriormente prioriza en rojo aquellas lesiones con mucha vascularidad y curvas que serían tipo lavado o neoplasias malignas. En este caso vemos que la lesión se encuentra en íntimo contacto con el músculo sin poderse identificar lo que es la interfase de grasa, por lo que lo reportamos como una probable invasión a los planos musculares. Y en el último caso vemos como si hay una atracción de los planos musculares y ahí claramente se reporta como una invasión al músculo. En el caso de que vayamos a evaluar los márgenes positivos, pues anteriormente se describían márgenes libres como a 1 o 2 milímetros de distancia del borde de la muestra. Sin embargo, ahora se define como que la neoplasia no toque la tinta. Pero es muy importante, ya que la presencia de márgenes positivos o negativos va a determinar mucho lo que es la sobrevida de la paciente libre de enfermedad. En esta paciente que se realizó una biopsia excisional que realmente ya debe estar en desuso, pensando en una lesión benigna, se diagnosticó un carcinoma ductal infiltrante. Todos sabemos que 6 meses posterior a cualquier cirugía o procedimiento se puede tener captación en el lecho quirúrgico. Sin embargo, una captación gruesa o con morfología nodular nos hace pensar en una persistencia tumoral en esta localización. Vemos en el MIP como la captación es gruesa y nodular, en el C, que es la intensidad de señal, es roja, y aquí estamos frente a una cirugía con márgenes positivos que no fue adecuada.
vamos a valorar lo que es la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante y lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer mediante difusión, que va a cuantificar lo que es el movimiento de las partículas de agua en el tejido. Nos vamos a basar en la celularidad. Un tumor benigno tiene poca celularidad, mientras que una neoplasia maligna tiene mucha celularidad. Por lo tanto, el movimiento de las partículas de agua dentro de esta celularidad va a estar libre o restringido. ¿Y cómo se va a expresar la difusión? La difusión se va a expresar en valores cuantitativos, que sería el coeficiente de difusión aparente, que va a determinar cuantitativamente este movimiento de partículas y asignaremos y se mide en 10 a la menos 3 milímetros cuadrados sobre segundo y se habla que valores menores de 1.1 son altamente sugestivos de malignidad, sin embargo valores sobre 1.2 son sugestivos de benignidad. Tenemos la idea de que a mayor aumento en el valor del coeficiente de difusión tendremos una mayor disminución del tamaño del tumor o por lo menos de la disminución de la celularidad del mismo. En esta paciente que se realiza una difusión es ideal, si la vamos a utilizar para fines de valoración de respuesta, que se haga una antes y luego de la quimioterapia neoadyuvante. Antes de la quimioterapia esta paciente tenía valores de 1.09, sin embargo, 3 meses posterior a la quimioterapia neoadyuvante tenía valores de 1.9, por lo que se diagnostica como una buena respuesta por difusión. Otra manera de nosotros darle una idea de lo que es la respuesta es midiendo la disminución en el tamaño del tumor utilizando los criterios de RECIST, donde vamos a decir que tenemos una respuesta radiológica, porque patológica es otra, completa cuando no tengamos ninguna traducción radiológica de la lesión. Tendremos una enfermedad en progresión cuando aumente más de un 20%, una enfermedad con una respuesta parcial cuando la disminución no llegue al 30% del tamaño de la lesión y una enfermedad estable cuando no aumente ni disminuya la lesión, o sea, se queda igual o aumente ligeramente. En este caso es una paciente que previo a la quimioterapia neoadyuvante vemos una lesión hipercaptante en sustracción que desapareció totalmente en imágenes luego de la quimioterapia en relación a una buena respuesta. En este segundo caso vemos que la respuesta no es completa, pero es mayor a un 30% y correspondió a una respuesta parcial mayor de morfología concéntrica. Este caso es una respuesta de carácter fragmentado, es decir, el tumor lo que se hace es que se rompe, por lo tanto sus dimensiones pudieran sobre o infraestimarse y en este caso la respuesta fue una respuesta parcial menor de carácter fragmentado. Esta paciente joven que tenía una gran neoplasia que ocupaba los cuadrantes internos, luego de la terapia de quimio adyuvante, realmente lo que tuvo fue una progresión de la enfermedad, por lo que es una paciente que no respondió al tratamiento. ¿Qué rol vamos a jugar más del que hemos hablado sobre la oncoplastía? Bueno, es importante que el radiólogo esté familiarizado con las diferentes técnicas quirúrgicas y sabemos que va desde la mastectomía hasta las cirugías conservadoras del complejo areola-pezón en la piel, lumpectomías y cuadrantectomías. Me voy a enfocar más sobre lo que es la reconstrucción y la vamos a dividir en reconstrucciones heterólogas, que van a estar dadas por implante y mallas, y las autólogas, que van a estar dadas por inyección de grasa o por la colocación de un colgajo. ¿Qué vamos a evaluar en el colgajo? Pues el músculo, la vascularidad, la línea de contacto entre la grasa nativa y la implantada, así como el área de la cirugía. En este ejemplo vemos lo que es un colgajo donde se observa las fibras musculares señaladas por la flecha azul, así como el área de la anastomosis por la flecha verde. Es muy importante valorar lo que es el grosor de la línea de interfaz entre la nativa y la implantada, ya que valores por encima de 3 milímetros se asocian luego de una cirugía a infección, inflamación o persistencia o recurrencia tumoral. En este caso vemos adecuadamente cómo se diferencia la grasa nativa de la grasa implantada y se piensa que un borde ideal de grasa nativa no debe ser mayor a 5 milímetros. Este es un ejemplo de un colgajo TRAM
a través del músculo abdominal transverso y vemos que se va en la mamografía a ver el área muscular más los clips quirúrgicos, en la sonografía predominantemente graso, en la toma y en la resonancia sí podremos ver esta línea fina que es la interfaz entre la grasa nativa y los planos del colgajo. El dorsal ancho, que es uno que vemos mucho en imágenes, vamos a tener que la mama se va a ver predominantemente grasa y que usualmente este colgajo se combina con la colocación de un implante porque no da mucho volumen. Podemos ver dentro de las fibras musculares que vienen desde la axila, aunque no se vea bien en este corte, lo que es el área vascular dentro del colgajo. Y si la reconstrucción es heteróloga o con implantes, sabemos que existe el uso de expansores y de prótesis definitivas. En el caso de los expansores, podemos verlos totalmente llenos o parcialmente llenos. Vemos este artefacto metálico que es la válvula del expansor y ahora hay unos expansores que la válvula es magnética que no son compatibles con la resonancia porque tanto se calientan como que se pueden desplazar. En el caso de los implantes, ¿qué es lo que vamos a ver en la colocación de implantes? Bueno, tenemos secuencias especiales de realce y supresión de silicón. En este caso vemos cómo la silicona va a suprimir, el agua se queda brillante y este artefacto que ustedes van a ver en todas las resonancias corresponde al chip que se está colocando en los implantes nuevos y que a veces dificulta la valoración en esta área. Tenemos muchos hallazgos en la cirugía conservadora, en su mayoría benignos, como son el engrosamiento de la piel y el edema, que lo vamos a ver como intensidad de señal hiperintensas. Tenemos el seroma, que lo vamos a ver usualmente al inicio de la cirugía, pero que en nuestra experiencia puede persistir años posterior a la cirugía. Tendremos lo que son las infecciones en el área de colocación del implante, donde se puede aspirar el líquido, enviar a cultivo y tener un diagnóstico. Y vamos a delimitar o diferenciar lo que es cambios postquirúrgicos de recurrencia. En este caso es una paciente con una mastectomía que en una tomografía le reportan una masa en el lecho quirúrgico. Sin embargo, en la resonancia vemos como no hay ninguna captación en la sustracción y estamos ante un área de cambios postquirúrgicos no sospechosos. En este segundo ejemplo, sin embargo, tras una mastectomía 2015, una anomalía palpable, vemos este foco de captación en la sustracción. Ambos focos lucen invadir los planos musculares, hay aproximadamente 3 focos. En el MIP se logran identificar perfectamente bien y estamos ante una recidima multifocal. Y las complicaciones que vamos a tener de manera tardía van a ser la ruptura de estos implantes y tenemos que mencionar, aunque muy poco frecuente, el linfoma asociado a implantes. ¿Cómo puede ser esa ruptura del implante? Intra o extracapsular. La intracapsular tendrá datos de qué es la ruptura de la cápsula del elastómero de la prótesis, pero va a estar todavía intacta la cápsula fibrosa que va a formar nuestro organismo alrededor del implante. Y tendremos datos iniciales como son el signo del llavero, el signo de la cerradura o ya datos francos de ruptura como es el signo de Linguini y estas gotas de agua dentro del implante. También tendremos signos indirectos de ruptura cuando haya migración del silicón a la cadena linfática, que puede ser tanto la axilar como la mamaria interna. Vamos a tener estos nódulos linfáticos hiperintensos con la misma intensidad de la silicona. Se ven mejor aquí donde vemos nódulos linfáticos igual de intensidad que la silicona y hablamos, aunque no veamos una ruptura franca del implante, de una probable ruptura extracapsular del mismo. Podemos combinar, y siempre es así, una ruptura intracapsular donde vemos signo de Linguini y contaminación del implante con silicón fuera de la cápsula ya en el parénquima glandular mamario. En este caso que tomamos de la literatura es una femenina que luego de colocación de implantes tenía una masa palpable en lo que sería en los cuadrantes internos de la mama. Persistía la presencia de un seroma perimplante, el cual fue aspirado con un diagnóstico de linfoma de células grandes asociado a implantes.
Se habla de que sobre todo se asocia a implantes texturizados y realmente es muy poco frecuente. En este caso que es nuestro, esta paciente viene con un marcado aumento de volumen de la mama izquierda en relación a la derecha. Si ven, el implante derecho tiene signo de linguini, contaminación de agua con una ruptura intracapsular, aparentemente. Sin embargo, se observa la presencia de nódulos linfáticos invadidos por la silicona. En la mama izquierda vemos este gran volumen de colección líquida que realmente tiene sedimentos en su interior. Y si se fijan, el implante se ve francamente roto porque tenemos una interrupción total de la cápsula del implante. Aquí vemos cada vez más como hay la abundante cantidad de líquido, más el implante roto, ya con pérdida inclusive del silicón. Esta paciente se les recomendó realizarse una aspiración para fines de citología y decidió irse fuera y todavía no tenemos ese diagnóstico. Sí es recomendable que si vamos a solicitar una citología se logre aspirar por encima de 10 cc de líquido, de preferencia 50 cc para que se pueda realizar lo que es la citometría de flujo y lograr el diagnóstico. En conclusión, es importante que se utilice la resonancia en lo que es la detección, el estadiaje, así como la valoración de la respuesta al tratamiento en el cáncer de mama. Debemos realmente jugar un papel importante en lo que es el abordaje multidisciplinario en el tratamiento del cáncer de mama y es necesario que los hallazgos radiológicos jueguen el papel, que requieran y sea necesario en lo que es la planificación quirúrgica y la planificación del tratamiento de la patología mamaria. Muchas gracias.